Bienvenido a la clase 3.1, unidad 2 para quinto grado. Te saludo el profesor Roberto, como siempre invitándote que te suscribas, y si te suscribiste, visítalo y dale like a los videos. La clase de este día es una clase bien interesante, 3.1, ángulos suplementarios. Analiza, sin calcular la medida del ángulo interior que falta en el triángulo, ¿cuál es la medida del ángulo A? Veamos la figura. Vale. Sin saber el valor de este ángulo, calcula el valor del ángulo A en este triángulo. ¿Cuál crees que sería el proceso que analizarías tú? Recuerda, esto lo vimos en clases anteriores, que la suma de los ángulos internos de un triángulo suma 180. Bueno, para encontrar este ángulo, a 180 le resto 80, le resto 60, y lo que me queda es el valor de este ángulo. Pero aquí te está diciendo que sin calcular la medida de este ángulo, o sea, más directo, más fácil. ¿Cómo lo harías? Piénsalo. ¿Qué idea te da ese 80 grados y ese 60 grados? Soluciona. Analizo la recta horizontal, dice Julia. Bueno, aquí tengo esto. Si yo sé que este ángulo llano mide 180 grados, 80 grados, ya lo hemos conocido anteriormente, tengo un ángulo del triángulo y el ángulo A mide del ángulo A, o sea, esta parte, juntos con este ángulo que está interno, mide 180. Igual que la suma de los ángulos internos de un triángulo, por lo que este ángulo tiene la medida de los otros dos ángulos del triángulo. Es decir, que el ángulo A, que llega hasta aquí, tiene el mismo valor que la suma de 80 más 60. Esto te está diciendo soluciona. La respuesta es 140. Este ángulo mide 140. ¿Qué te parece? Bien fácil, ¿verdad? Excelente. Veamos. Comprende. El ángulo exterior al triángulo que se forma al prolongar uno de los lados cumple que es igual a la suma de otros dos ángulos. Eso también es otro teorema. Dos ángulos que suman 180 grados se llaman ángulos suplementarios. ¿Ok? Recuérdalo. Dos ángulos que entre los dos suman 180 se llaman ángulos suplementarios. Ejemplo, el ángulo del triángulo del que se desconoce la medida y el ángulo A son ángulos suplementarios. ¿Sí? Estos dos son ángulos suplementarios. Los dos, tanto el ángulo D y el ángulo B, miden 180 grados. Aquí tenemos el ángulo beta y el ángulo alfa. Los dos suman 180 grados. Veamos. Resuelve. Calcula el valor del ángulo indicado. Sin calcular este. Sabemos que, como dice ahí al comprende, que el ángulo A, que es una prolongación de este lado, va a ser igual a la suma de 60 más 45. Aquí, el ángulo B va a ser la suma de 30 más 80, por el teorema descrito anteriormente. Y mira aquí, aquí sí voy a tener que usar otro procedimiento, porque solo tengo dos ángulos. Ahora, si este ángulo completo mide 180, ¿sí? Y este mide 140, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Sería 40, ¿verdad? Entonces, este ángulo es 75 y este mide 40. Ahora, a 180 le restamos 75 y le restamos 40 y va a ser el ángulo, el valor del ángulo C. Escribe el planteamiento de la operación de cada uno de ellos y la respuesta. Resuélvelo tú. Calcula la medida del ángulo suplementario del ángulo dado. Veamos. Los dos miden 180. Pero 180 le resto 138 va a ser el valor del ángulo A. Los dos miden 180, pero este celeste mide 100. ¿Cuánto mide el ángulo B? La misma operación, a 180 restale 100. Los dos miden 180, pero este mide 93. ¿Cuánto mide C? A 180 le resto 93. Bien fácil está la clase. En cada uno de ellos escribe el planteamiento de la operación y la respuesta. Resuélvelo tú. Cuaderno de ejercicio para cuando tú lo tengas. Recuerda, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es, y de la respuesta, resuélvelo tú. Apóyate de la clase anterior y colorea la casilla que corresponde a la suma de los ángulos internos de la figura dada.
Si este es un pentágono, ¿cuánto es la sumatoria de los ángulos internos? Uno de estos tres valores es, apóyate en la clase anterior, acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un octágono. ¿Cuánto medirá la suma de los ángulos internos de un octágono? Uno de estos tres valores. Resuélvelo tú. Otro más, calcula el valor del ángulo que se te indica. Oh, esto tiene que ver con la clase de ahora. En calcular este, yo sé que el valor de este ángulo es la suma de estos dos. Y aquí, el valor de este ángulo oscurito es la suma de estos dos. Resuélvelos tú. Calcula la medida del ángulo suplementario al ángulo dado. 180 le resta 143, como hicimos otro ejercicio anterior. A 180 le resta 75 y vas a encontrar el ángulo faltante. Resuélvelos tú. Llegamos al final de la clase. Recuerda, el ángulo exterior al triángulo que se forma al prolongar uno de los lados cumple que es igual a la suma de los otros dos lados. Ese es un teorema y ya se hizo la demostración. También, dos ángulos que suman 180 se llaman ángulos suplementarios. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.